Listo, vamos a iniciar la clase, sí. Voy a empezarles a grabar para tener el respaldo. Muy buenos días con todos. Hoy tenemos la exposición que todavía se quedó con nuestra compañera pendiente, ¿no es cierto? Y no sé si nos quedaba algún otro pendiente con su compañero. Con su compañero Andrés, no sé si él ya tiene su exposición de igual manera para completarla. Sí, Doc, ya tengo buenos días. Buen día. Entonces vamos a empezar con usted, Andrés, por favor, para iniciar. Ya, Doc, listo. Gracias. Doc, ¿me puede habilitar para compartir pantalla? Ya le habilité en este momento. Sí pueden visualizar. Sí se ve. Sí, estamos Ya, bien. gracias. Ya. Entonces, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca del tema de embriogénesis del sistema nervioso, específicamente de malformaciones. Antes que todo, una introducción. El sistema nervioso va a ser una red organizada del tejido nervioso y este va a estar conformado por el cerebro, la médula espinal y los cuales actúan como un centro de procesamiento para todo el sistema nervioso. El sistema nervioso presenta sus primeros indicios de desarrollo durante la tercera semana, cuando se cierra el neuroporo caudal y se desarrollan la placa neural y surco neural en la parte posterior del embrión trilaminar. Eh, la placa neural se va a formar a partir de la notocorda y el mesénquimo aparaxial, los cuales van a inducir al ectodermo suprayacente a que se diferencie hacia la placa neural. Al final de la tercera semana, los pliegues neurales del surco neural comienzan a desplazarse y fusionarse, convirtiéndose en la, convirtiendo a la placa neural en el tubo neural, es decir, en el primordio de las vesículas cerebrales y médula espinal. La neurulación es, y que es de proceso para la formación del sistema nervioso, inicia durante la cuarta semana de, a partir de los 22 o 23 días en la región de la cuarta al sexto par de somitas. En esta fase, los 2/3 craneales de la placa neural y tubo neural se va en conjunto con el cuarto par de somitas, van a representar el futuro cerebro, mientras que el tercio caudal de la placa y tubo neural van a representar la médula espinal. El proceso de neurulación se completará durante la cuarta semana y el tubo neural se diferenciará hacia el sistema nervioso central. Siguiente tenemos las malformaciones del sistema nervioso central. A En ver, Andrés, esta, gracias. Gracias hasta ahí, ¿no es cierto? Para recordar un poco de la formación del embrión, ¿no es cierto? Hay que recordar, como ya bien nos dice su compañero, en cuanto a la formación que se va dando de manera cráneo-caudal. Entonces, se habla que a nivel del sistema neuronal, este va a ir, ¿no es cierto?, por el canal medular. Ustedes entienden que el canal medular se va a ir formando de igual manera, se va a ir cerrando todo lo que son los cuerpos vertebrales. Entonces, todos los tipos de malformaciones se van a ir dando durante el mal cierre de los cuerpos vertebrales, durante la elongación de la médula espinal. Si la médula espinal queda muy corta, tal vez se habla que alrededor de las primeras semanas en el recién nacido, la médula espinal alcanza hasta L2, L3, ¿sí? Y de ahí se forma la cola de caballo o la caudequina que se denomina. También tenemos que a medida que va pasando la edad, la médula espinal va incrementando de tamaño y se va a ir elongando más, ¿no es cierto? Entonces, generalmente dice que la caudequina o la cola de caballo termina en L1 o T12. Entonces, dependiendo de todas estas en el cierre del embrión, en el momento de la migración celular, como ya nos habló
Andrés, en la neurulación, en la formación también de las células que tenemos que conforman. Andrés, permítame un ratito compartir, estaba revisando que no les había presentado esta parte. Por favor, permítame compartir. Ya, Doc. Gracias. Listo, entonces están viendo la parte de la embriología, ¿no es cierto? ¿Están visualizando el libro? Sí, Sí, ¿no? Ya, entonces, esta parte de aquí fue la que estuve revisando hoy en la mañana, que tal vez nos faltó en la parte de neurología. Miren, esto obviamente yo entiendo que ustedes lo están viendo en histología o lo van a ver en histología. Entonces, aquí el neuroepitelio, sí, esto está relacionado por el neuroectodermo. Miren, este es el tubo neural. Entonces, el tubo neural, ustedes recuerden que lo tenemos aquí, miren, en la formación que inicialmente en la embriogénesis empieza a formarse. Entonces, el tubo neural va a irse formando por estas células neuroepiteliales. Aquí, miren, hacen un corte y tenemos las células neuroepiteliales. El centro que queda aquí es lo que se denomina el canal neural y obviamente esto de aquí es el tubo neural. Posteriormente, a medida que van pasando las semanas, que se habla de la semana 12, la semana 14, miren aquí, ya se va viendo cómo se va formando la médula espinal. La médula espinal con la zona ventral y la zona dorsal, ¿no es cierto? Al revés, la zona dorsal acá atrás y la zona ventral acá adelante. Entonces, de la zona dorsal se pueden ir viendo cómo salen las diferentes neuronas que van a ser las sensitivas y las motoneuronas que van a ser de la zona ventral. Las motoneuronas que inicialmente se forman se llaman, son las motoneuronas o son las neuronas motoras. Se habla que las neuronas motoras son las primeras en formarse en relación a las neuronas sensitivas. Entonces, eso les quería tomar en atención, porque todo esto depende también de la formación del neuroepitelio que tenemos aquí, que es el neuroectodermo, que va a formar unas células que van a dar el neuroblasto apolar, otras que se van a denominar el glioblasto y otras que se denominan el epéndimo, ¿sí? Entonces, de estas, miren, aquí se van a ir desarrollando el epitelio del plexo coroideo que van a ir dando cada una de las células. El glioblasto va a dar el astroblasto y el oligodendroblasto, que estos ustedes deben tomar en cuenta que son las células importantes que van a ir dando la comunicación durante la acción que tenga el sistema nervioso. Entonces, el astroblasto va a dar el astrocisto protoplasmático, prosmoplásmico y el astrocisto fibroso. Sí, estos son las células finales. Y del neuroblasto apolar, tenemos el neuroblasto bipolar, porque aquí se puede ver que tiene ambos polos, por lo que se piensa que se va a formar una nueva cola, por así decirlo, de este neuroblasto. Y tenemos posteriormente ya su maduración, que es del neuroblasto unipolar, dando así la dendrita que es la principal célula de la comunicación en el sistema nervioso. Entonces, tomando en cuenta esto que nos está hablando Andrés, se puede visualizar aquí cómo el embrión, la embriogénesis empieza en el tubo neural y posteriormente va a dar lo que es ya la médula espinal, con la relación, como les digo, de las astas grises, que son la parte dorsal, de donde van a salir las motoneuronas, las motoras, y las sensitivas que van a estar de la parte central, que eso ya lo van a ver en tercer semestre de lo que me comentaron en el sistema nervioso. Pero debemos tomar en cuenta esto, porque depende de esto, miren, es lo que yo les hablaba hace un momento.
que los cuerpos vertebrales se van a ir cerrando posteriormente, ¿sí? Si hay un mal cierre en el cuerpo vertebral y se sigue formando la médula espinal, esta no va a ir por dentro de la médula espinal, lo que va a ocurrir es que va a haber las diferentes malformaciones que nuestro compañero Andrés ya nos va a ir comentando. Eso es lo que me faltaba aportar en cuanto a la embriogénesis del sistema nervioso central de lo que estuve revisando. Entonces, vamos a continuar con Andrés para que nos siga ayudando con su exposición, por favor. Ya, entonces, como la doc mencionó, las malformaciones se pueden deber a diferentes factores. Entre ellos podemos encontrar que se pueden relacionar con alteraciones en la formación del tubo neural, en las que se pueden incluir malformaciones como el disgrafismo y craniosinostosis. También alteraciones de la proliferación neuronal, como pueden ser microcefalias y megalencephalias. Además de ello, se pueden dar por anomalías de la migración neuronal, como lisencefalía, pagiria, esquisencefalía, etc. En- Aquí podemos observar la primera malformación que he colocado, que se trata de la lisencefalía. La lisencefalía son un grupo de malformaciones cerebrales causadas por un trastorno de la migración neuronal de la zona ventricular hasta la corteza cerebral, lo que provoca retraso mental profundo y epilepsia. Esta migración se la realiza en olas sucesivas desde la séptima a la 20ª semana de gestación, y su objetivo es lograr una estructura laminar de 6 capas esencial para la función cognitiva propia del ser humano. La malformación se produce debido a que la migración neuronal no ocurre de manera correcta, y esto forma una corteza normalmente gruesa de 4 capas mal organizadas, las que se van a manifestar por un espectro que va desde la ausencia de circunvoluciones, agiria, o circunvoluciones más graves, paquigiria, hasta la formación de una doble corteza, la heterotópica en banda subcortical. Eh, Esta alteración en la corteza cerebral puede provocar retraso, déficits en el desarrollo físico, psicomotor y cognitivo, además de que también es frecuente que se produzcan malformaciones físicas en las manos y en los pies, y son comunes los espasmos musculares y convulsiones, además de que provoca problemas al tragar. Sus causas son heterogéneas entre anomalías genéticas que corresponden a un 76%, las cuales involucran alteraciones de los cromosomas 17X y el gen de la relina ubicado en el cromosoma 77. Además de que está asociado con factores ambientales, los cuales incluyen la exposición materna al etanol, ácido retinoico y radiación. Y por último, se puede deber a infecciones prenatales como el virus como virales del citomegalovirus. La siguiente malformación que escogí es la espina bífida. La espina bífida es una afección que afecta a la columna vertebral y suele ser evidente en el nacimiento. Es un tipo de defecto del tubo neural. Normalmente el tubo neural se forma en el principio del embarazo y se cierra a los días 28 a los 28 días de la concepción. En los bebés con espina bífida, una porción del tubo neural no se cierra ni se desarrolla apropiadamente, lo que provoca defectos en la médula espinal, nervios y en los huesos de la columna. Hay varios tipos de espina bífida, pero los más comunes son la mielomeningocele, la cual va a ser el tipo más grave de espina bífida. Con esta afección se produce un saco de líquido, el cual sale a través de una abertura en la espalda del bebé, y
y parte de la médula espinal, y los nervios están en ese saco y presentan daños. Este tipo de espina bífida puede provocar discapacidad que puede ir desde moderado hasta grave, además de que puede afectar en la forma en que se va al baño y la pérdida de sensibilidad en las piernas y en los pies. Entonces, El- aquí Andrés tiene usted el gráfico, ¿no es cierto? Mire en su gráfico de la derecha se puede ver el mielomeningocele, la migración de toda la capa medular. Miren aquí, se ve cómo esto sobresale por los cuerpos vertebrales hasta la piel y es lo que su compañero nos denomina que puede haber un daño a nivel neurológico. Migran todas las células. Ya van a ir, Andrés va a ir diciendo qué es el meningocele y qué es la espina bífida oculta y cuáles son las características, ¿no es cierto? sí, bueno, el meningocele va, en el meningocele se presenta un saco de líquido, el cual de igual forma sale a través de una abertura en la espalda del bebé, pero con la diferencia de que la médula espinal no está en este saco. Y por lo general, el daño de los nervios es escaso o nulo, y este tipo de espina bífida puede provocar discapacidades menores. La espina bífida oculta, en este caso, esta espina bífida está escondida, es una enfermedad en la que hay un pequeño hueco en la columna, pero no hay una abertura ni un saco en la espalda. La médula espinal y los nervios suelen ser normales y no provoca alguna discapacidad. Eh, Sí, la única característica, como se ve en su gráfico donde dice a la derecha espina bífida oculta, es este vello que se ve, miren aquí, esos pelitos, estos vellos que se ven aquí en la región de la espalda, que es lo que va a determinar que probablemente aquí hay un tipo de malformación del sistema nervioso. No se conoce con seguridad las causas de la espina bífida, aunque se cree que es el resultado de una combinación de factores de riesgo genético, nutricionales y ambientales, como antecedentes familiares de anomalías del tubo neural y deficiencia de folato. Eh, para, para diagnosticar la espina bífida hay diferentes maneras. Eh, Pueden haber pruebas prenatales que se usan para determinar si el bebé presenta dicha malformación o no, las cuales pueden ser mediante ecografía, amniocentesis o la AFP, que es eh, la alfa-fetoproteína. La siguiente malformación que he escogido es heterotopía nodular periventricular. La heterotopía neuronal es un defecto de la migración de las neuronas del cerebro, en el cual estas células no completan sus desplazamientos a la corteza del cerebro. La forma más común reportada es la heterotopía nodular periventricular, caracterizada por conglomerados de neuronas junto a las paredes de los ventrículos laterales en las cavidades del cerebro. Eh, esta malformación, la inteligencia es normal a pesar de que puede haber discapacidad intelectual leve, incluyendo dificultades como la lectura y la ortografía. Es causada por mutaciones en el gen FLNA o por mutaciones en el gen ARFGF2 y se hereda de forma dominante ligada al cromosoma X o de forma autosómica recesiva respectivamente. En este tipo de malformaciones, la mortalidad de los pacientes afectados son casi siempre mujeres, porque la mayoría de hombres afectados no sobreviven. Por último, tenemos un caso clínico en el que se detalla que una paciente secundigesta de 30 años, debido a que cuando estaba en gestación ella estuvo expuesta a radiación al virus del citomegalovirus y consumió cigarrillos, aunque aclarando que no sabía que estaba embarazada. Debido a esto acudió al centro de salud para que se le realice una revisión y control. Además, añadió que en su primer embarazo su hijo presentó paladar hendido. Durante el primer trimestre del embarazo, el
cribado dio normal con un bajo riesgo de paladar hendido. Posteriormente, en el segundo trimestre, se le realiza una ecografía a la paciente en la cual se sospecha que el feto presenta lisencefalía, ya que se halló la ausencia total de cisuras y circunvoluciones. Además, se puede observar que la cisura de Silvio presentaba una morfología anómala para la edad gestacional del tercer ventrículo, estaba ligeramente agrandado y presentaba ventrículo megalía bilateral moderada. El diámetro transverso abdominal es de 14.44 milímetros y las demás estructuras intercraneales se observaban normales. Pese al diagnóstico, el feto no presenta malformaciones en las manos ni en los pies. Doc, si me permite realizar algunas preguntas con respecto a este caso. Sí, sigue nomás, Andrés. Ya. ¿Alguien me podría decir cómo confirmaría que la sospecha de que el feto presenta lisencefalía es correcta? Sí, Diego. Ya, bueno, como habías mencionado, la licencefalía hace referencia a un cerebro liso, es decir, que carece de circunvoluciones cerebrales. Entonces, es un aspecto que que puede ser visible a través, puede ser de alguna tomografía axial, alguna resonancia magnética, o también lo que es un ultrasonido, como ya lo habías mencionado, puede ser igual prenatal o postnatal. Claro, cualquiera de las dos, ¿no? Ya cuando nazca o cuando todavía esté o sea, durante el embarazo se puede notar si el cerebro presenta estos surcos o no los presenta. Sí, muy bien. Y otra, basándose en el caso clínico, ¿por qué cree que la madre piensa que su hijo va a presentar paladar hendido? Sí, Abigail. Buenos días, Doc. Yo considero que como ya tenía descendencia del primer hijo que igual presentaba esta enfermedad, tal vez por eso la madre consideró que su segundo hijo también podía heredarla. Así también como decía que está presentada, se presenta a ciertos teratógenos, mencionando el citomegalovirus, y así también la madre tenía malos hábitos como consumía cigarrillos. Sí, muy bien. Listo. Entonces, este diagnóstico que se sospechaba que era licencefalía, como dijo Diego, para que se concrete o se sepa con seguridad si la presenta o no, se deberían realizar tomografías, eh, eh, sí, ultrasonidos y resonancia magnética. Y lo que ocasionó que el feto presente dicha lisencefalía es la exposición de la madre a la radiación y al virus de citomegalovirus, ya que como se mencionó anteriormente, estos pueden ser factores que provoquen o causen que el feto presente lisencefalía. Muchas gracias. Ok, gracias Andrés por su exposición. Entonces, hoy ya habló un poco más de anormalidades del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? En cuanto a este tipo de malformaciones, como Andrés bien lo mencionó, debemos ir visualizando cómo, en qué sitio y a qué semana son las críticas en la formación del sistema nervioso central, recordando que se forman varias capas, ¿no es cierto? La dura madre, la pía madre y el aracnoides. Y todo esto viene a irse formando. Entonces, les voy a compartir esta malformación de acá.
Entonces, miren aquí, tenemos cómo se pueden ir formando la espina bífida de lo que nos comentó. En la espina bífida, en el gráfico A, tenemos todo lo que es el canal medular. Y miren, aquí es lo que les decía, lo del penacho de pelos que se puede visualizar cuando... Perdón, gracias. Entonces, miren, en la parte de los cuerpos vertebrales se pueden ir viendo aquí cómo el arco neural no está fusionado, ¿sí? Entonces, aquí en los cuerpos vertebrales, el mal cierre puede dar este penacho de pelos y puede permitir que este arco que tenemos aquí, que este sería la dura madre, como pueden ver, esto redondito de aquí rosado, la dura madre, tenga, por así decirlo, el riesgo de salir a través de este arco neural. Pero si no, miren, este únicamente daría formación a una malformación en la espina bífida incompleta que no va a causar ningún tipo de lesión neuronal. No es así como ustedes pueden ver en el gráfico de acá de la en B que tenemos acá, en la gráfica B, que se puede ver cómo existe ya una migración de la dura madre, ¿sí? Y del espacio subaracnoideo con presencia de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto puede ser un foco de riesgo para infecciones, también para aumento del líquido cefalorraquídeo en este sitio que puede dar un daño neurológico. A pesar de que ustedes pueden visualizar que aquí adentro la médula espinal está formada y está dentro del canal medular, ¿sí? Y el más grave, que es el que nos comentaba su compañero, como pueden ver aquí en la figura 17, que tenemos la migración de todo, ya no solamente de la capa de la dura madre, que es lo que nos comentaba, ¿no es cierto? Miren, acá se veía eso, sino más bien también todo la médula espinal con la salida de ella, de la dura madre, la presencia del saco membranoso y además, miren, las raíces nerviosas que les comentaba que salen de las astas anteriores y de las astas posteriores, estas también se ven comprometidas. Entonces, esto es un riesgo bastante amplio porque no va a ser lo mismo de que estando aquí la médula espinal, esto llegue hacia los diferentes sitios que deben recurrir. Y el otro que le correspondería, que esto ya sería con una salida completa del sistema nervioso, como ustedes ven aquí, el gráfico en D, la médula espinal está totalmente abierta. Ya no hay ni siquiera piel, por así decirlo, un saco membranoso que va a recubrir este tipo de lesiones. Entonces aquí, bueno, ustedes ya lo deben haber revisado. Aquí hay un gráfico de un feto de 20 semanas en el cual se ven cambios, ¿no? Esto obviamente es incompatible con la vida porque se puede visualizar el daño. Y si ya existe un daño a nivel de la médula espinal, también van a existir los diferentes daños a nivel del cerebro. Y miren, esta es la característica del penacho de pelos que les comentaba en el caso de la espina bífida quística, que esto va a estar relacionada con un tipo de malformación. En este punto, ustedes siempre cuando hay un recién nacido, un bebé que nacen o que ustedes lo reciben, deben irlo viendo, irlo visualizando y siempre buscar alguna malformación. Miren, obviamente este bebé con su salida de su espina bífida, aquí con un mielo meningocele, una salida, a pesar de que el bebé aparentemente tiene un aspecto normal, pero no sabemos cómo está en su sistema nervioso, porque esto está, por así decirlo, estrangulando a la médula espinal, está saliendo hacia el exterior y causando ese daño. Aquí además, en este gráfico en B, se puede ver una espina bífida con mielosquisis, que esta es una afectación ya nerviosa. Miren cómo los miembros inferiores, en el caso de este bebé, se puede visualizar con su alteración, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, estos son gráficos de bebés que obviamente no pudieron culminar su etapa de evolución en la semana 19.
Habla de un feto de 19 semanas que tiene un defecto en la región lumbosacra, con una espina bífida con mielosquisis. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de malformaciones en el sistema nervioso central. En el desarrollo que se viene dando a nivel del cerebro, que ya lo vimos, miren, aquí se puede ver por qué existe el daño en el cierre. E ir causando este daño de una mielosquisis, causar un daño, un pie equinovaro. Un pie equinovaro, que es la característica de que el pie del niño va a estar dirigido hacia la región interior, porque obviamente esto está causando un daño neurológico. ¿Sí? Eso es lo que debemos visualizar. No hay preguntas más para Andrés. Vamos a continuar con lo que ayer habíamos quedado aún. Dígame, Diego. Más que una pregunta, quería confirmar algo. No sé, digamos, para diferenciar lo que es una mielomeningocele de una meningocele, según estuve viendo, la mielomeningocele involucra tanto la médula como la meninges, que son las capas. En cambio, la meningocele solo sería lo que son las meningias. Así es. Sí, eso es bien. Muy bien. Entonces, debemos revisar que estos daños van a venirse dando en cuanto a las malformaciones, ¿no es cierto? En todo el desarrollo del embrión también puede existir un daño. Daños que pueden venir siendo causados, como ya bien dijo su compañero, por daños externos, infecciosos, exposiciones maternas previas que van a causar estas lesiones. Sí. Entonces, siempre cuando una mujer está embarazada, ustedes saben que es la advertencia a la madre que evite estar con personas, con niños que estén con enfermedades, porque esto puede causar un daño en el momento del desarrollo neurológico. El desarrollo neurológico se da en las primeras semanas. Se habla que ya dentro de las primeras 3, 4, 5, 6 semanas, ustedes vieron que ya esto se va formando, ¿no es cierto? Y esto va a ir afectando al embrión si estuviera expuesto con algún agente externo. No me acuerdo si ayer su compañera hablaba también de la exposición a la talidomida con malformaciones a nivel de miembros superiores que se vinieron observando. Sí. Lo que faltó también por parte de su compañero es el encefalocele, que también les voy a mostrar. Como ayer le decía a Andrés, sí, es un tema extenso, malformaciones, pero necesitamos irlos abarcando, porque si no, no abarcamos este tipo de malformaciones, no vamos a saber y se van a pasar por alto. Y si para mala suerte de ustedes, obviamente nosotros, yo me guío en el texto y ustedes no lo han leído, entonces lo dejamos pasar por alto y no van ustedes a saber. Entonces miren aquí, el encefalocele, que es una herniación del contenido intracraneal a través de un efecto que tiene en el cráneo. Un cráneo bífido, miren, aquí se ve como un cerebro. Obviamente estos tipos de malformaciones son incompatibles con la vida, ¿no? Obviamente lo que nos hablaba nuestro compañero de la lisencefalia, que también tiene lo del cerebro con una malformación. Y miren este de acá que es también muy llamativo en cuanto a, o esta es una visión de bueno, esto generalmente, como ustedes saben, se comunican las madres de este tipo de malformaciones y ellas, bueno, si esperamos en un país, en lo ideal, sería que ellas pueden decidir de si se maneja el aborto o continúan con el embarazo sabiendo este tipo de malformaciones que obviamente posterior al nacimiento el bebé también puede llegar a fallecer. Entonces aquí miren este feto abortado, aquí habla el apartado de 25 semanas, tiene unas superficies que se puede observar como el cerebro está herniado, ¿no es cierto? Entonces en la parte posterior. Y se puede observar que a medida que el encéfalo va aumentando de tamaño, este puede irse herniando con la dura madre, la pía madre. Miren, ahí esta migración del ventrículo y de parte del cerebelo.
Obviamente el cerebelo que tenemos en la parte inferior, que puede ser la causante de estas malformaciones que no van a ayudar en la vida de estos lactantes o de estos fetos en el momento del nacimiento. La meroencefalia, que es el defecto del cráneo, mire, aquí se puede ver cómo es parte hasta del hueso, que hubo una malformación y esta se interrumpe y se migra hacia la región posterior del cráneo, ¿no? Obviamente si hay un espacio ahí que está ocupándose. Miren en este gráfico en A, se puede ver que existen dos bebés, dos embriones. El que está del lado derecho tiene una malformación, ¿no? Tiene su cerebro hacia afuera. Esto obviamente lo que se puede realizar es una pérdida de este bebé y continuar con el embarazo con el otro bebé. Y aquí miren este gráfico. Bueno, estas cosas deben ser excepcionales, ¿no? Se puede ver cómo este bebé no tiene ni siquiera la ausencia de la bóveda craneal. No se ve, ¿no? El cráneo en la figura en B. No tenemos cráneo. Y aquí el bebé, obviamente, el otro bebé está con sus diferentes partes y aquí sí se ve el cráneo. Entonces, al ver, siempre hay que hacer una imagen comparativa. Si en el uno se ve y en el otro no se ve, algo está pasando del otro lado. Y la microcefalia, que esto ya son en casos de bebés que tienen, que recuerden que también se venía reportando en aquellas madres que tenían, hubo un brote de virus, del Zika, del dengue y de la Zika, dengue y chikungunya. Entonces, en los pacientes en las mamás que aparentemente tenían Zika, se estaba empezando a ver casos de microcefalia, ¿no es cierto? Que era una disminución del tamaño del cerebro. La hidrocefalia, que es lo contrario, que es un aumento del líquido cefalorraquídeo. Miren, esta es una, yo creo que esto sí se puede ver, si ustedes tal vez han visualizado en niños que sí nacen con este tipo de malformaciones, hay aumento del líquido cefalorraquídeo porque hay un bloqueo en la circulación, que ustedes ya posteriormente lo van a ir viendo en anatomía. La circulación del líquido cefalorraquídeo debe seguir un ciclo para evitar esto, el acúmulo del líquido cefalorraquídeo y que cause la hidrocefalia. Y bueno, y la hidranencefalia, que obviamente ese ya es un daño, aquí pueden ver en que es una acumulación de líquido cefalorraquídeo con un aumento de los ventrículos. Sí, entonces los ventrículos son más grandes que el cerebro y obviamente esto tampoco va a ayudar. Son todo el tipo de malformaciones que van a causar daño neurológico y déficit en un recién nacido. Sí. Entonces revisemos esta parte también que me faltó por parte de Andrés en cuanto a las malformaciones del sistema nervioso. Aquí tenemos las formaciones de los nervios craneales, que miren, se va viendo que todo esto, sí, en la parte del embrión, a las 5 semanas, este es un embrión en 5 semanas de embarazo, se ve afectado en una de estas ramas. Miren, se va a ir viendo cómo no va a afectar en la vida adulta. Entonces, la vida adulta, miren, cómo los pares craneales ya desde pequeñito, el embrión tiene sus formaciones. Listo, entonces, eso en cuanto a las malformaciones y vamos a continuar con lo que ayer nos habíamos quedado, con malformaciones de ojo y oídos que nos quedó con su compañera en la exposición. ¿Sí? Doctor,
¿Continúa desde el taller o todo otra vez? Sí me gustaría, por favor, que haga una retroalimentación de lo que vimos ayer para que sus compañeros, así como hoy, hicimos una retroalimentación del sistema nervioso para que ellos también vayan visualizando las malformaciones, por favor. No hay problema. Pásale a la siguiente, por favor. Ya, bueno, primero vamos a iniciar hablando acerca del desarrollo de los ojos y de los oídos para tener una idea de lo que vamos a hablar posteriormente. Bueno, como ya se mencionó, los ojos se van a desarrollar exactamente desde los 22 días, cuando comienzan a aparecer los surcos ópticos. Se va a originar desde cuatro partes que van a ser el neuroencéfalo del prosencéfalo, el neuroectodermo del prosencéfalo. De aquí, este se va a diferenciar en la retina, en las capas posteriores del iris y en el nervio óptico. Luego, el ectodermo superficial de la cabeza, este se va a diferenciar en el cristalino y en el epitelio corneal. También va a estar el mesodermo. El mesodermo va a estar entre el neuroectodermo y entre el ectodermo superficial. Bueno, de aquí se va a formar la cubierta fibrosa y vascular del ojo. Y finalmente las células de la cresta neural. Estas células van a migrar al mesénquima y se van a diferenciar en la coroides, en la esclerótica y el endotelio corneal. De igual manera, los oídos en sí van a presentar tres partes anatómicas: el oído interno, el oído medio y el oído externo. El oído interno va a ser el que primero se forma. Va a iniciar con su formación desde la cuarta semana y va a alcanzar su tamaño entre las 20 y 22 semanas. Ya, el oído interno, bueno, va a transformar las ondas de sonidos en impulsos nerviosos y va a estar constituido por el órgano vestíbulo-coclear. El oído medio, en cambio, va a servir como un conducto para conectar el oído externo con el oído interno. Va a estar constituido por los tres huesecillos que normalmente se conocen, que es el martillo, el estribo y el yunque. Y el oído externo va a ser el que capte el sonido. Este va a estar constituido por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la capa externa del tímpano. Siguiente, por favor. Bueno, para iniciar con las malformaciones congénitas de los ojos, bueno, vamos a ir mencionando algunas. Iniciamos con el coloboma. El coloboma principalmente se da porque no existe un correcto cierre de la fisura óptica. Entonces esto va a dejar una abertura en las estructuras oculares. Este cierre de esta fisura óptica en condiciones normales sucede durante la séptima semana del desarrollo. Puede aparecer en cualquiera de las estructuras oculares, desde la córnea hasta el nervio óptico. También, bueno, este coloboma se puede originar ya sea por un factor ambiental, aunque generalmente se dice que es por un problema hereditario. Van a haber algunos tipos de colobomas, como el coloboma del párpado o el coloboma del iris, pero el que se presenta más frecuentemente es del iris, como podemos ver en la imagen, en donde la pupila va a tener como una forma de cerradura. Ya, continuamos con el desprendimiento de la retina. El desprendimiento de la retina, en cambio, va a ocurrir cuando no se fusionan las capas internas y externas del cáliz óptico durante el periodo fetal. Entonces, como no se fusionan, ahí va a quedar un espacio que ese espacio va a tomar el nombre de espacio intrarretiniano. Este desprendimiento generalmente se presenta con otros síndromes, como puede ser el síndrome de Down o el síndrome de Marfan. Ya, esta separación que sucede entre estas dos capas puede ser parcial o puede ser completa, aunque ya, puede ser parcial o puede ser completa. Y aquí lo importante es recalcar que la retina neural va a mantener su vascularización sanguínea normal. Siguiente, por favor. Ya.
Bueno, también se puede presentar la membrana iridopupilar resistente. Esta membrana, bueno, esta va a consistir en que los restos de la membrana pupilar que van a cubrir la superficie anterior del cristalino durante el periodo embrionario y la mayor parte del periodo fetal pueden persistir ahí. Entonces, vamos a ver que se van a presentar como unas bandas de tejido enfrente de la pupila. Estas no van a intervenir con la visión, pero se puede acudir a unas cirugías o al uso del láser, que esto se da más por una cuestión estética. Ya. Bueno, también vamos a mencionar la persistencia de la arteria hialoidea. Bueno, esta arteria hialoidea, su parte distal normalmente se debe degenerar y su segmento proximal se va a ir convirtiendo en la arteria central de la retina. Pero aquí en la persistencia de la arteria hialoidea, su parte distal no se va a degenerar. Entonces, esto a veces puede formar un cordón o un quiste. Bueno, esta se va a presentar como una mancha blanquecina en el ojo. Bueno, la presencia de la arteria hialoidea también se presenta a veces en casos de la microftalmia. Bueno, aquí en la imagen podemos ver la arteria hialoidea y aquí está la mancha o punto de Milstedorf. Esta mancha o punto de Milstedorf va a ser el resto embrionario de la arteria embrionaria. Va a estar presente en la cápsula posterior del cristalino y como ya mencionamos, se va a ver como una opacidad blanquecina. Se va a presentar así. Gracias, Naomi. Una pregunta. ¿Qué es este gráfico? ¿Qué visión? ¿De dónde se está viendo esta parte del ojo? Que tiene del lado derecho donde se ve la mancha. Esta donde se ve la mancha es la cápsula posterior del cristalino, la parte posterior. ¿Y cómo se puede ver eso? ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo? O sea, ¿qué exámenes Ajá, usamos? ¿qué al examen físico, cómo le hace? Usted puede ver eso en un paciente. En un paciente, usted, para poder ver esta parte, ¿cómo hace? Esto se hace mediante el fondo de ojo. Sí, entonces uno cuando hace el examen físico en un paciente, al hacerlo un fondo de ojo, el fondo de ojo, recordando que se hace en un cuarto oscuro completamente, se hace con el oftalmoscopio, ¿no es cierto? Y uno busca inicialmente el reflejo rojo. Entonces, ¿cuál es el reflejo rojo? Que el momento en que uno va a mostrar directamente con la lámpara, con el oftalmoscopio, ustedes deben ver que en las partes de hospitalización se tiene. Todo esto se debe ver en un recién nacido, ¿sí? Entonces, el recién nacido, uno, al tener el oftalmoscopio, hace que el bebé abra sus ojos y se ve el punto rojo. Es como cuando uno ve los ojos de los gatos, se ve ese punto rojito, ¿sí, no es cierto? Brillante, así se debe ver en el caso de los recién nacidos. Y eso nos va a ayudar también a valorar un tipo de malformación en ocular, que es la catarata congénita, que supongo que usted también ya nos va a hablar de eso. Pero al momento de hacer un fondo de ojo, se ve esta imagen en la parte posterior, la papila, y el fondo de ojo es útil porque obviamente en recién nacido nos va a permitir visualizar esto de malformaciones, pero también nos va a permitir ver en un fondo de ojo de una persona adulta con diabetes, con hipertensión, malformaciones, aumentos de la tensión a este nivel de las arterias, que lo que van a causar es un daño retiniano y que posteriormente eso se va a visualizar. Entonces, estos gráficos que ustedes ven así, con muchas arterias aquí, esto se ve en un fondo de ojo. Obviamente estas fotografías son tomadas con mayor tecnología, pero esto es un gráfico típico que cuando uno realiza el fondo de ojo en una persona se ve la papila al fondo y lo que su compañera nos comenta aquí de la mancha que se puede visualizar en el caso de una malformación. Sí, eso Naomi, gracias. Continuemos. Ya. La siguiente, por favor. Ya, bueno, ahora vamos a hablar de la catarata congénita. Bueno, esta catarata congénita va a provocar que
el cristalino se vuelve opaco y también va a presentar una coloración blanquecina, como se ve aquí en la imagen. Bueno, esto va a ocurrir durante la vida intrauterina. También podemos decir que su origen es genético. Bueno, suele ser más genético. Y algunos casos también se presentan por agentes teratogénicos, como el virus de la rubiola. Digamos, si es que la madre se infecta entre la 4ª y 7ª semana del embarazo, entonces se va a alterar el desarrollo del cristalino. Y justo ahí es cuando se forman las fibras primarias del cristalino. En cambio, si la madre se infecta después de la 7ª semana, el cristalino no va a sufrir ningún daño, pero las anomalías cocleares le pueden provocar una sordera al niño. Ya, también se puede dar por diversos agentes físicos, como la exposición a la radiación, que esto puede provocar que se altere el cristalino y por ende se forme una catarata congénita. También otras de las causas de la formación de la catarata congénita puede ser una deficiencia enzimática. Esto quiere decir que, bueno, a causa de la deficiencia enzimática que se tiene en la sangre y en los tejidos del recién nacido, se van a acumular elevadas cantidades de galactosa que van a proceder de la leche de la madre. Entonces se va a dar una lesión en el cristalino y por ende se va a aparecer la catarata. La siguiente, por favor. Ya, bueno, también vamos a hablar acerca de la microftalmia y la anoftalmia. Bueno, aquí es importante poder diferenciar que la microftalmia es cuando el ojo va a ser muy pequeño. Apenas va a medir 2/3 de lo que debería medir normalmente. También se puede asociar a otros defectos como la hendidura facial y el trisomía 13. Ya. El lado en donde se presenta la microftalmia también puede tener un desarrollo insuficiente. Y como podemos ver en la imagen, la órbita ocular va a ser mucho más pequeña. Se puede dar por infecciones intrauterinas como el citomegalovirus o la toxoplasmosis. Y también se presentan casos de microftalmia grave y microftalmia simple. La microftalmia grave va a deberse porque se detiene el desarrollo del ojo antes de la formación de la vesícula óptica, que se da durante la 4ª semana. Entonces, es por esto que el ojo va a presentar un desarrollo insuficiente y no se llega a formar como debería. Ya, en cambio, si se detiene durante la 8ª semana, si el desarrollo se detiene durante la 8ª semana, esto va a ser solo una microftalmia simple, que igual el ojo se va a presentar pequeño, pero va a tener alteraciones oculares de grado menor. Ya, bueno, también se ha dicho que algunos casos de microftalmia son hereditarios. Ya, ahora la anoftalmia se va a diferenciar de la microftalmia porque la anoftalmia, en cambio, es la ausencia total del globo ocular. Esto es muy infrecuente y puede ser de manera unilateral o bilateral. Bueno, se va a formar los párpados, pero no se va a desarrollar el globo ocular, como podemos ver aquí en la imagen. Ya. ¿Qué más? Bueno, también se puede presentar conjuntamente con anomalías craneales y cerebrales. Y también de igual forma podemos se puede presentar una anoftalmia primaria, que va a ser porque el desarrollo se va a detener al inicio de la 4ª semana. Este igual va a depender por la falta de la formación de la vesícula óptica. Y la anoftalmia secundaria, que va a estar, bueno, su desarrollo se va a suprimir el desarrollo del prosencéfalo, entonces se va a presentar una anoftalmia secundaria. Ya. La siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar de la faquia, la niridia, la ciclopía y la sinoftalmia. Ya. Bueno, la faquia congénita, la faquia y la niridia en sí van a ser unas anomalías muy poco frecuentes que van a ser causadas por la inducción
por las alteraciones en la inducción y en el desarrollo de los tejidos que proceden de esas estructuras. La afaquia va a ser la ausencia del cristalino y es muy infrecuente, casi no se ve. Y esto se da por la falta de la formación de la placoda cristaliniana, que se da durante la cuarta semana. También se puede dar por la falta de inducción del cristalino por parte de la vesícula óptica. La aniridia, en cambio, se observa una disminución, se va a observar como una disminución del tejido en el iris. O a veces también se presenta como una ausencia completa del iris. Esto igual va a depender de una interrupción del desarrollo en el borde del cáliz óptico que se da durante la cuarta semana. La aniridia puede ser de carácter familiar, de transmisión, o también puede ser un problema esporádico. Ahora la ciclopía y la sinoftalmia. Bueno, la ciclopía y la sinoftalmia en sí van a ser unos efectos oculares que también van a presentarse junto a alteraciones craneales y cerebrales que son incompatibles con la vida. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, la sinoftalmia va a ser la fusión de los ojos. La ciclopía, en cambio, va a ser que los ojos están fusionados de forma parcial o completa y va a aparecer como un ojo único. Estos casos son muy infrecuentes de presentarse y se va a transmitir igual de forma autosómica recesiva. Bueno, los pacientes que presentan ciclopía también pueden presentar una nariz tubular por encima del ojo, en algunos casos, como se puede ver aquí. Y esto debe a la pérdida del tejido o estructuras cerebrales que tenemos en la línea media. Entonces, esto puede ocurrir durante, bueno, generalmente se da por el día 19 hasta el día 21 del embarazo, o también en fases posteriores, cuando inicia el desarrollo facial. Bueno, también es importante mencionar otras malformaciones que no se encuentran aquí, como es el glaucoma congénito, el edema de la papila óptica, la ptosis palpebral congénita y la criptoltamia. El glaucoma congénito se va a deber porque se aumenta la presión intraocular que se da, bueno, que va a producir un desequilibrio entre la producción y el flujo del humor acuoso, entonces va a ocasionar una lesión en el nervio óptico. El edema de la papila óptica, en cambio, va a suceder una hinchazón en la papila óptica. Esto se va a dar por un incremento en la presión del líquido cefalorraquídeo, que a su vez va a aumentar en caso de que se incremente la presión intracraneal. La ptosis palpebral congénita, en cambio, se va a tratar de la caída de los párpados superiores, que al momento del nacimiento va a ser una actividad muy frecuente. Y la criptotalmia, que va a ser un trastorno que, bueno, casi no se va a presentar de igual manera, porque se va a tratar de la ausencia congénita de los párpados. Entonces, en estos casos, los ojos van a estar solos cubiertos por la piel y el glóbulo ocular igual se va a presentar muy pequeño y de manera alterada. Muchas gracias. Buen día. A continuación vamos a iniciar con la parte que serían malformaciones congénitas de los oídos. Pero para poder adentrarnos a este tema, creo que sería necesario retomar la parte más importante de dónde se originaría el oído. El oído consta de tres partes, como ya se mencionó, el interno, el medio y el externo. En cuanto al oído interno, este se suele formar a partir de los 22 días y resulta de un engrosamiento del ectodermo. Este engrosamiento se va a dar de manera bilateral a ambos lados del romboencéfalo y estos reciben el nombre de placodótica. Mientras que el oído medio, principalmente vamos a encontrar, por ejemplo, los huesecillos, y ese se origina a partir del endodermo en la primera bolsa faríngea. Mientras que el oído externo principalmente encontraríamos al conducto auditivo externo y al pabellón auricular. En cuanto a lo que es el conducto auditivo externo,
Esta se origina de la porción dorsal de la primera bolsa faríngea, mientras que el pabellón auricular va a resultar de 6 proliferaciones mesenquimatosas. Estas proliferaciones formarían a lo que son los montículos auriculares, que serían 3, y estos 3 de igual manera se van a fusionar y formar lo que es el pabellón auricular. Todo esto es un proceso complejo, de manera que daría paso a estas malformaciones congénitas. Ahora sí, principalmente encontramos a lo que sería la sordera congénita. Esta suele darse en sí porque va a haber unos defectos en lo que sería las células ciliadas del conducto externo. Solemos decir que estas pueden ser de 2 tipos, una sordera de conducción y una sordera neurosensorial. En cuanto a la sordera de conducción, se debe a que va a haber un defecto estructural en cuanto al conducto externo o los huesecillos, mientras que la sordera neurosensorial suele darse por algún defecto en los ganglios neuroauditivos. Generalmente se le dice que se da por factores genéticos o si no por algunas infecciones prenatales, que sería por ejemplo de citomegalovirus, herpes simple y también rubiola. Generalmente también se le asocia a otras patologías, pero si nos centramos en la parte que sería una infección por rubiola, se debe a que si se daría entre la 7ª y 8ª semana, aquí es donde va a ser un periodo crítico para que se desarrolle el oído interno. Entonces esto puede desencadenar en una sordera. En cuanto a un enfoque clínico, se realiza un examen principalmente para el cribado de que el bebé no presenta una disfunción en cuanto a la capacidad de recibir los sonidos. Es aquí que, como podemos ver en imagen, podemos ver a un bebé con un audífono. Aquí el bebé se encuentra dormido y generalmente se le pone un audífono de espuma, mismo que va a captar la emisión de eco, porque si estuviera sano, va a recibir o medir un eco, mientras que si presentaría esta patología, el auricular no va a recibir ningún eco, va a ser como si no hubiera nada. A continuación encontramos al defecto del oído externo. Estos pueden ser tanto mayores como menores. Generalmente estos van a ir acompañados de otras patologías porque el oído externo va a derivar de en parte de las células de la cresta neural. Es así que estas mismas células suelen dar a la cara, a lo que es el corazón y también el cráneo. Entonces, podemos relacionar esto al momento de diagnosticar otras anomalías. Síguele, por favor. Las alteraciones en el pabellón auricular. Como sabemos, estas suele darse porque no se va a dar van a ser en sí las formaciones variables que puede tener la oreja, como podemos ver aquí. Hay que tomar en cuenta una cosa, que nosotros no tenemos la oreja de esta forma por una manera casual, sino que tiene cada uno de los pliegues y formas específicas para que así nosotros podamos captar las ondas sonoras de la mejor manera para que éstas lleguen al tímpano. En este caso, en las alteraciones del pabellón auricular, estos pueden ser tanto defectos graves como también menores. Los graves en sí serían infrecuentes, mientras que los que son menores son mucho más observables. Estos de igual manera pueden indicar patrones específicos para otros defectos. Por ejemplo, las orejas de forma anómala, implantación baja, harían referencia a lo que sería la trisonomía 18 o síndrome de Edwards. Como siguiente encontraríamos a lo que serían los apéndices y fosas preauriculares. Estas en sí serían como unas marcas y depresiones superficiales que se van a encontrar de forma anterior al oído. A veces estas fosas van a ser indicadores de que hubo un desarrollo anómalo de lo que serían los montículos auriculares. Y los apéndices podrían formarse a partir de montículos secundarios. En cuanto a estos apéndices auriculares, también suelen ser frecuentes, como podemos ver aquí esos puntitos en la oreja, y mayoritariamente se les dice que se da por un desarrollo de los promontorios auriculares accesorios y van a aparecer en la parte anterior de la oreja, como podemos ver aquí en las imágenes. El siguiente.
A continuación encontramos dos patologías, que sería la ausencia del pabellón auricular o una pequeña oreja rudimentaria, que sería lo que es respectivamente anotia y microtia. Anotia sería la ausencia de este pabellón auricular y generalmente se le asocia con el síndrome del primer arco faríngeo, que este síndrome suele ser un cuadro que se presenta en algunas malformaciones en cuanto al oído. Y se va a dar en sí por la falta de esta proliferación del mesénquima que daría lugar a lo que son los montículos auriculares y estos al pabellón. La microtia sería esta pequeña, una oreja pequeña que va a parecer rudimentaria, que en realidad se va a dar por una, mientras que la anotia es porque no se va a dar una proliferación, en la microtia se va a dar una proliferación, pero en algún momento de esta se va a suprimir. Y sus causas pueden ser tanto genéticas como ambientales. Y van a servir como indicador de otros defectos congénitos, como por ejemplo la atresia del conducto auditivo externo, que va a ser en sí el bloqueo de este conducto. Siguiente acuerdo. Ya. Los senos y fístulas preauriculares. A veces nosotros podemos observar unas pequeñas depresiones cutáneas o senos superficiales que van a ser en la zona por delante de la oreja. Esto a veces se le asocia con lo que sería sordera y algunas malformaciones renales. Pero la verdad es que todavía no se ha encontrado un fundamento embriológico exacto para la formación de estos. Algunos los relacionan en sí sería como una función incompleta de estos promontorios auriculares o que no se dio una proliferación mesenquimal total. Y porque no se va a dar un cierre en la parte dorsal del primer arco faríngeo. Estos senos suelen ser bilaterales y algunos se van a presentar de forma sintomática, pero también hay que tener en cuenta que algunos pueden llegarse a inflamar, infectar, como podemos ver aquí en la imagen. Y mientras que podemos decir que estos no presentan en sí un efecto en nuestra salud porque pueden llegar a ser asintomáticos, pero podemos considerar que las fístulas en sí van a ser como un pequeño orificio que van a contactar la parte de la cavidad timpánica con la fosa amigdalar. Hay algunas personas que pueden presentar esto y a simple vista se podría ver como con este puntito que vemos en el lado derecho, pero en la imagen superior. Siguiente. Ya. Aquí encontramos tanto la atresia del conducto auditivo, su ausencia, o si no, también al colesteatoma congénito. En cuanto a atresia, hacemos referencia a que va a haber un bloqueo. Esto se va a dar porque no va a haber una canalización en lo que sería el tapón meatal. A ver, este tapón meatal suele surgir en el tercer mes a partir de que van a proliferar las células del conducto. Esto generalmente para el séptimo mes se va a disolver. Pero como en este caso no se va a disolver, se va a dar una canalización. Ya, generalmente aquí vamos a ver que se va a taponar en parte por células que no se disolvieron y van a conformar como un bloqueo que va a ser hecho que con el tiempo se va a hacer como tejido óseo sino fibroso. De igual manera se va a asociar con lo que es el síndrome del primer arco, y generalmente también presenta defectos en el oído que sería medio, interno o si no en ambos. Generalmente puede ser uni o bilateral, pero más los vamos a encontrar de manera unilateral y su forma de herencia suele ser autosómica dominante. En cuanto a lo que sería la ausencia del conducto auditivo externo, esta en sí es una enfermedad considerablemente infrecuente y se va a dar porque por la ausencia de expresión interna de la primera hendidura braquial. Sí, y tampoco va a disolverse este tapón meatal. En cuanto al colesteatoma congénito, este va a darse por una acumulación de células epiteliales queratinizadas y estas van a resultar del tapón meatal, que se van a ir desplazando y se van a ubicar en lo que sería el canal del conducto auditivo. Es así que aquí van a quedar retenidas. De esta manera se va a formar con una estructura que va a ser blanquecina y de tipo quístico. Y la vamos a poder observar detrás de lo que sería el tímpano. Siguiente.
Ya, a continuación tenemos las siguientes imágenes. Como sabemos que esta carrera es mucho más clínica, lo mínimo que podríamos hacer de nuestra parte es que en base de las imágenes más o menos ir entendiendo qué patología sería. De manera que voy a nombrar unas 2 personas más o menos para que según las imágenes me puedan decir cuál es. ¿Les parece? Me voy a dar un nombre, no sé si hay algún voluntario. A ver. Sí. John Miranda, por favor. ¿Me puedes decir o sabes alguna para que sea desde tu elección? ¿Escuchan? Cualquiera, del 1 a la 3, ¿cuál crees? ¿Y por qué? ¿Sí me escuchas? No. Dame un ratito. Y ahora sí, ya creo que vale. Sí me escuchas, ¿verdad? Yo creo que el número 4 sería aniridia, que es la disminución del tejido de la iris, si no me equivoco. Ya, en cuanto a la parte observable, esta sería porque podemos ver que la parte del iris en parte sería como que la vamos a ver con una forma de cerradura. Diego me está alzando la mano, no sé cuál quieras participar. Sí, voy a hablar sobre el segundo. Un segundo podemos ver, o sea, como su nombre mismo lo dice, es la ciclopodía, que sí es el nombre que nos dijiste, hace referencia a la fusión de lo que son los ojos, parcial o totalmente, y aquí podemos que solo existe lo que es un ojo, entonces sería ese padecimiento. Sí, su nombre correcto sería ciclopía y también en algunos casos encontramos lo que sería esa nariz como que tubular en la parte superior al ojo. ¿Es Sol? Yo creo que la número 3 sería lo que son las cataratas congénitas, por lo que podemos ver ese blanquecino en el ojo y el iris el cristalino se ve opaco, por eso sería. Exactamente, en eso tienes toda la razón. ¿Alguien más? Para la 4, 5, 6, o puedo nombrar, creo que están alzando la mano. Nicole. La 4 sería una aniridia porque es la disminución o la ausencia del iris. Sí. La número 5, no me aparece nadie más. Puedes dar a la siguiente, por favor. Sería este puntito que puede ser observable en algunas personas y serían las fístulas auriculares. Y no sé si el número 6 alguien me puede ayudar o para decir yo mismo. Jimmy, adelante. La número 6 sería prácticamente sinoptalmia porque se ve claramente los 2 ojos unidos. Exactamente. El siguiente diapo, por favor. Aquí podemos ver la respuesta. Ya, bueno, para profundizar un poco más, vamos a presentar un caso clínico súper chiquito que tiene relación con lo que ya mencionamos. Bueno, aquí podemos ver que un lactante va a nacer con un desprendimiento parcial de la retina en uno de sus ojos. El ojo va a presentar microftalmia y también se va a observar la persistencia del extremo distal de la arteria hialoidea. Bueno, no sé si alguien me podría responder cuál es el fundamento embriológico del desprendimiento de la retina. John. Sí, como tú mismo dijiste, el desprendimiento de la retina va a consistir tanto para la separación de las 2 capas embrionarias retinarias, o sea, el epitelio pigmentario neuronal y la retina neuronal, procedente de la capa interna de la fosa óptica. Sí. Y no sé si alguien igual me podría responder cuál es el destino que se daba a la arteria hialoidea. Michelle. Según lo que mencionaste, recuerdo que la arteria hialoidea tenía 2 extremos, uno proximal y uno distal.
El extremo proximal era el que iba a formar la arteria central de la retina y el extremo distal se iba a degenerar, pero si no se degeneraba iba a formar quistes. Sí, esa era la respuesta. Sí, muy bien. Bueno, aquí lo único de lo que ya mencionaron y podríamos añadir es que, bueno, este va a ser un caso muy poco habitual, ya que se presenta una microoftalmia conjuntamente con el desprendimiento de la retina y esto casi no va a ser muy frecuente. Ahí tenemos la respuesta. Ya, y otra cosa igual importante y curiosa que aprendimos fue que, bueno, la córnea va a ser la capa transparente que va a cubrir el ojo. Entonces, esta va a ser una estructura avascular. Ya, en caso de que, bueno, ¿cómo va a ser avascular? Va a recibir oxígeno del aire. Ya, pero también, bueno, se dice que la córnea sí va a tener numerosas terminaciones nerviosas. Entonces, en caso de que nos produzcamos alguna abrasión o rasguño en el ojo, o sea, sí nos va a causar un dolor considerable, pero no va a ser una cosa muy grave, ya que esta se va a regenerar sola. Y esto puede sonar desde las 24 hasta las 72 horas. Y ya. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o podemos hacerles preguntas? ¿Cómo deseo? ¿No hay preguntas? Bueno, creo que ha sido bastante clara la exposición de sus compañeras. Diego está levantando la mano. Ah, sí, esa me había ocurrido una pregunta que me pareció como que interesante. ¿De qué tenía que ver lo que es la rubiola con algo de la sordera? Porque escuché que tenían una cierta relación, entonces quería saber eso. Ya, esto podemos relacionar también en parte con el tema de los ojos, porque si sería de la cuarta a la séptima, tendría que ver con que va a irrumpir en lo que sería la formación del cristalino y formar lo que serían las cataratas congénitas. Pero si se da a partir de la séptima y octava semana, este es un periodo crítico porque aquí es donde se va a dar el desarrollo de lo que sería el oído interno y en parte generaría lo que sería la sordera congénita. Gracias. Yo tengo una pregunta. No me había quedado claro a qué estructuras afecta el coloboma. Ya. Bueno, a ver, el coloboma sí va a aparecer en cualquier estructura, ya que puede aparecer desde la córnea hasta el nervio óptico. Esto pues sí que puede afectar el iris o entre otras estructuras oculares, se puede presentar en cualquiera, pero la más frecuente, como ya mencionaba, va a ser la del iris y la del párpado. Ya, tu pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Tú hablaste sobre la sordera congénita, ¿verdad? ¿Cómo hace el doctor para diagnosticar este tipo de anomalía? Hay algunas pruebas, pero en el caso de que sea un bebé, la más principal, la que realmente se suele hacer con mayor frecuencia sería la de autoemisiones acústicas, que le pone un auricular al bebé y aquí van a medir si genera un eco o no. Si hay eco, es que el bebé sí va a recibir lo que serían ondas sonoras y las va a llevar al tímpano, pero si no se presenta este eco, sería que el bebé va a presentar sordera congénita y sería que debe tener cartas en el asunto para que se dé un correcto tratamiento a este bebé. Yo tengo una pregunta. ¿Y esa prueba se hace aquí en el Ecuador? Y entonces, ¿qué son las pruebas de tamizaje que el ministerio viene promocionando? ¿Mm? Deben investigar cuáles son las pruebas de tamizaje que el ministerio los viene promocionando
Y dentro de esas, cuando un bebé llega a nacer, de lo que veo, ninguno de ustedes ha tenido un hermano menor en este momento, ni un sobrino, ni nadie, porque si supieran, si hubiesen tenido, supieran que en el momento del nacimiento, hasta los 28 días, se hacen una serie de pruebas que el Ministerio de Salud lo viene haciendo para detectar este tipo de malformaciones, dentro de ellas las que nos comentó Naidelin de la sordera congénita, que también se hace con las ondas acústicas, sí lo hacemos de aquí, sí, se lo hace en, bueno, en los diferentes centros de salud. Pero quiero que investiguen cuáles son las 4 pruebas de tamizaje que se realizan aquí en el Ecuador y cómo se realiza. ¿Sí? Entonces, estas pruebas de tamizaje para ver malformaciones que llevamos a ir visualizando, una de ellas es esta, la de las pruebas acústicas. Otra que también se la hacen, que no sé si ustedes la han escuchado, yo creo que sí deben, aparte de leer medicina, debemos leer otras cosas. Entonces, habla de que se maneja también en la prueba de tamizaje de talón. Sí deben haber escuchado, ¿no es cierto? Y esa prueba de tamizaje de talón, ¿qué enfermedades son las que se detectan? Debemos ser curiosos, como médicos debemos ser curiosos. Entonces, ya está bien, yo le llevo a mi sobrinito, le coge la doctora, le pincha el talón y de ahí yo ya me voy y me desaparezco y ya no sé qué fue lo que le hicieron. Y si me llaman, bueno, pues debe tener algún tipo de malformación y si no me llaman, supongo que todo está bien. Pero ¿y entonces qué tipo de malformación es la que nos están dando? ¿Sí? Entonces debemos ser un poco curiosos en eso. Bueno, les voy a pedir que investiguen qué enfermedades son las que se realizan con las pruebas del tamizaje de talón y cómo se hace la prueba del tamizaje de las ondas sonoras a nivel de oídos, que ya nos explicaron muy bien sus compañeras. No sé si tienen alguna otra pregunta. Listo, si no hay preguntas, déjenme revisar. Bueno, no sé si ustedes ya vieron en el aula virtual, creo que ya pude subsanar varios problemas que tuve al ingreso y dentro de eso ya me ayudaron con el aula virtual, ya pueden ustedes ingresar a la parte del aula de embriología y en embriología revisar en cuanto a los videos que ya están subidos y también ya está subida la parte del sílabo, el plan analítico, el sistema de evaluación, el modelo de evaluación que también nos pidieron que subamos al aula virtual. No sé si alguno de ustedes ya lo revisó. ¿Sí? Si es que hay algún problema en eso, por favor, si tienen algún inconveniente, háganmelo saber para yo saber, porque como les comento, para mí este sistema no es nuevo, porque sí he dado clases en el sistema Moodle, pero hay cosas que ustedes ya que tuvieron su experiencia en el primer semestre, ustedes ya saben cómo se maneja. De lo que coloqué aquí es lo de las hojas que nos pidieron del sílabo, los videos. También tengo entendido que aquí se realizarán todo lo que son evaluaciones y todo lo demás. Entonces, ya por mi parte creo que estoy haciendo el trabajo que requieren ustedes para ir manejando el aula virtual. De lo que vi también se puede ir manejando lo que es la asistencia, pero la asistencia todavía no la he colocado ahí. Voy a seguir haciéndolo de manera tradicional hasta descifrar cómo se maneja la asistencia en esa aula virtual. Que veo que es de bastante ayuda, porque si yo necesito los reportes y eso me va a ayudar bastante. Estaba revisando la ficha metodológica de embriología que les voy a compartir. Entonces, aquí está la ficha metodológica y como hemos visto en la semana 1, que es la del 18 al 22,
hemos visto ya lo que es el sistema nervioso central, introducción y todo lo que es las generalidades del sistema nervioso central. Esta semana lo que se ha visto es lo de malformaciones, sí, las malformaciones del sistema nervioso central, las congénitas, a nivel que ya nos expuso hoy Andrés. Y quedaría, estaba pendiente que para el feriado, miren, aquí está puesto, a pesar de que yo no sé cómo la doctora, estas fichas metodológicas por el momento no están elaboradas por mi parte debido a que, como soy docente nueva, ellos ya hacen su aprobación y a mí lo que hacen es decir que siga esta estructura, ¿sí? Entonces, en nuestra estructura ellos dicen que en la semana 3 va a haber la conferencia de desarrollo de estructuras oculares y auditivas, que lo que yo intenté, debido a que tenemos el feriado, que el feriado según lo que ayer me acabo de enterar que es hasta el día miércoles, entonces es un feriado bastante extenso, ¿sí? Y entonces con ustedes las clases iban a quedar sin clases toda la semana. Con ustedes tengo solo hasta el día miércoles, por tal motivo se avanzó hasta embriogénesis de las estructuras oculares y ópticas y también el tipo de malformaciones. Si existe alguna retroalimentación que voy a volver a revisar para ver si se nos pasó algún tema en especial en las exposiciones, sí, lo volveríamos a hacer en la próxima semana. Miren, aquí tenemos de la semana del 8 al 12, sí, todo lo que sería desarrollo de ojo y oído, las malformaciones. Qué bueno que eso ya se lo está completando. Entonces, lo que quiero decir con esto es que por favor sigan revisando. Sí, aquí tenemos todo lo que es la ficha metodológica, que es lo que se está siguiendo en cuanto a la estructura de la cátedra de embriología, que lo hago en compañía con la doctora Hernández, que de lo que entiendo ella ya va ahí en la facultad un largo tiempo. Sí. Entonces, recuérdenme, eso quería recordarme con ustedes, sí, yo ya les dividí la parte de malformaciones del aparato cardiovascular y del otro resto de malformaciones, sí, ¿no? Eso no me tengo en claro. Aún no, doctor. ¿Ah? Aún no, doctor. Ah, ya, ok, entonces vamos a hacerlo en este momento. No sé por qué tenía yo en mente que sí lo habíamos hecho. A ver, vamos a hacer la división. Entonces, como les comentaba, lo que vamos a hacer, yo me voy a encargar de dar la conferencia en cuanto a la parte normal, ¿sí? Y ustedes en las malformaciones. Entonces, tenemos aquí generalidades del sistema cardiovascular, que lo haríamos cuando volvamos acá nuevamente a clases, a la asistencia normal virtual. Todavía no es normal, pero aún sigue siendo normal virtual. Y esta conferencia lo daría de generalidades del sistema cardiovascular, tabicamiento de las estructuras cardíacas. Sí. El aparato cardiovascular, formación de estructuras vasculares, de igual manera me encargaría yo de hacer esto. Y a medida que se vaya avanzando, probablemente a la siguiente semana, no sea esta semana posterior a la venida del feriado, quiero dividir esto del sistema cardiovascular, malformaciones congénitas. No sé si alguien de ustedes voluntariamente quiere realizarlo o lo hacemos igual. No, disculpe una pregunta. Dígame. Los que expusieron al principio para lo que era recordar, ¿también nos integramos en estas exposiciones? ¿O Sí, ya... por favor. No, también necesito que se vayan integrando estas exposiciones. La exposición inicial que se hicieron de los tres compañeros, bueno, de los tres temas iniciales, estos están dados para más, es como una prueba diagnóstica, ¿no? De lo que se estaba revisando, porque también nos piden de parte de la facultad realizar una prueba diagnóstica. Entonces, se lo está manejando de esa forma en el caso de esas exposiciones. Estos ya son temas que debemos venirlo manejando aquí en las clases.
No hay voluntarios para el sistema cardiovascular y malformaciones congénitas. No, disculpe, a ver si puedo exponer con mi compañero. Diego, usted va a exponer, ok. Es en pareja, perdón. ¿Sí? Diego, ¿con quién? Con María Sol Porras. Ya. Listo, gracias, Diego. Entonces, de ahí vamos a continuar con el tránsito de la vida extrauterina, el desarrollo del sistema respiratorio. Como ustedes ven, todo va relacionado este semestre del sistema cardiovascular y además en la reunión que se tuvo el día de ayer del colectivo de nivel, se va a preparar un caso clínico en relación a todo lo que es hematología y sistema cardiovascular, que es lo que vamos a ver. Sí. Tenemos aquí, ya viene el examen parcial. Según veo, esto es el de diciembre. Aunque acá arriba dice noviembre, déjenme revisarle. A ver, lo de malformaciones lo ponen hasta el 3 de diciembre y de aquí la doctora se pasó a diciembre, a noviembre, que supongo que es diciembre. Voy a cambiarlo. Del 6 al 10 de diciembre, desarrollo del sistema respiratorio. Y sería una prueba antes del primer parcial, hay una prueba del hemiparcial, ¿no es cierto? Que eso ya lo vamos a hacer posteriormente, entonces terminaríamos hasta aquí, hasta sistema, tránsito a la vida extrauterina, desarrollo del sistema respiratorio. Entonces solamente nos quedaría la exposición de sus compañeros. Para el primer parcial. Y en el segundo parcial tenemos aquí el desarrollo del sistema urogenital. Y ya, ¿quién me quiere ayudar con esta parte de embriogénesis del sistema urogenital, malformaciones congénitas? Del sistema urogenital. Ya, John, ¿con quién? Con el estudiante Jorge Arapos, doctor. Listo, John. Con Jorge. Ya, tenemos la embriogénesis del sistema urogenital, las malformaciones, sistema urogenital, el diagnóstico prenatal, las malformaciones. Aquí lleva dos semanas. Bueno, estas vamos a ver cómo se van desarrollando. Ah, es que, a ver, acá arriba, ya vi que es. La de acá arriba es desarrollo del sistema renal, ¿no? Entonces, estas son malformaciones del sistema renal, sería yo. Malformaciones del sistema renal, ¿verdad? Ajá. Y acá abajo tenemos malformaciones del sistema urogenital. ¿Alguien voluntarios para esta exposición? Yo puedo hacer con mi compañera Ya, Erika Valencia con Karen Santamaría. Ya, ok. Listo, gracias, Erika. Probablemente debemos ir, posteriormente ya se va a ir avanzando, ¿no? Entonces, lo que les quería compartir es esta parte de la ficha que ustedes deben irla revisando, que ya está subida al aula virtual. Tenemos desviaciones de la normalidad de genitales externos. Esto es normal. Trastornos de desarrollo del sistema digestivo. Aquí están las malformaciones. Malformaciones del sistema digestivo.
Ya, me levantaron 2 personas la mano. Stephanie y Abigail, ¿son una pareja o son diferentes? Somos diferentes. Ah, está bien. Entonces vamos por Stephanie López. Con Nicole Valverde. Ya, entonces Stephanie con Nicole, malformaciones del sistema digestivo. Tenemos desarrollos del sistema endocrino. Desarrollo del sistema endocrino, malformaciones. Malformaciones del sistema endocrino. Entonces, Abigail, ¿no? ¿Con quién? Sí, Doc, ¿me escucha? Sí. Ah, ya, perdón. Con Jocelyn Tonato. Listo, malformaciones del sistema endocrino. Ahí tenemos regulación neuroendocrina fetal, alteraciones endocrinas postnatales, diagnóstico prenatal, tumoraciones de la glándula hipoficiaria. Problemas de salud frecuentes. Tumoraciones de la glándula hipoficiaria. No vi quién levantó primero la mano. Michelle Freire. ¿Con? Con Lisette Chunata. Bueno, como ven, no son la mayoría, no son todos, ¿no? Quisiera que todos participaran en la exposición. Creo que aún me quedan personas sueltas para estas exposiciones, pero ya vamos a ir dando también temas para que ellos vayan desarrollando y todos tengan una calificación de refuerzo en este aspecto de las exposiciones, que ayuda bastante para no quedarnos únicamente con las evaluaciones, que es lo que se va a hacer, o el trabajo en clase o los foros, que ya vamos a irlos desarrollando posteriormente. Dígame, Diego. Pero ¿aquí no habría la posibilidad de hacer, podría ser un grupo de 3 o de 4 para abarcar más el tema, por si acaso? Para que sean más participantes. Bueno, sí podría ser. Si ustedes se acomodan, ya tengo las parejas, ¿no es cierto? Ya vieron cómo los dividí. Si se pueden, el resto también para que tengan su participación. Estoy de acuerdo en eso, Diego, si ustedes los organizan. Sí. Ya, Entonces, vamos a hacer eso. No sé si tienen más preguntas. Por favor, repasen para continuar con los siguientes temas que debemos seguir desarrollando. ¿Hay preguntas? Listo. Entonces, que tengan un buen disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Y con respecto a las AP, las va a subir después? Sí, ya estoy en eso. Ok, gracias. Seguir peleando con el sistema, ya voy, ya por lo menos ya tengo el aula virtual, ya tengo las claves para las bibliotecas. Esta semana creo que ya va a irse subsanando todos esos problemas. Entonces me falta, sí, tengo subir las AP. ¿Algo más me falta? Ustedes que son los que manejan estas aulas. ¿No? Solo es eso. Ok. Listo. Gracias, chicos, que tengan un buen resto de la tarde, y cualquier cosa igual me hacen, cualquier novedad me hacen saberla por parte de su representante, que se mantiene la comunicación, ¿sí? Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Gracias,